Suiza, Dinamarca, son muy pocos los países, y Canadá, son muy pocos los países que tienen legislación doméstica específica en materia de daño a la biodiversidad ocasionado por un transgénico. Entonces a los demás nos corresponde empezar a pensar cómo desarrollar esa normatividad doméstica. Entonces, efectivamente, eso, es decir, este nuevo tratado, este nietecito del convenio, como lo llamaba hace un rato, este nuevo instrumento acaba de nacer a la vida jurídica, repito, nació en octubre del 2010 en Nagoya. ¿Por qué se llama de Nagoya Kuala Lumpur? Porque quisimos también hacer un homenaje a la delegación de Malasia, con quien todo había iniciado, es decir, fueron los que promovieron el artículo 19.3 bajo el convenio que invita a negociar el protocolo de Cartagena, y luego nos hospedaron en varias ocasiones durante la negociación del protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur. Entonces por eso es un nombre combinado, Nagoya, porque se adoptó en Nagoya en Japón, Kuala Lumpur, repito, en reconocimiento a la labor de esta delegación. Protocolo suplementario porque es un protocolo de un protocolo, una figura también relativamente innovadora en el tema del derecho internacional ambiental, donde hasta donde sé no existe otro protocolo de un protocolo como en este caso. Se adoptó. Entonces, ¿en qué parte del proceso estamos? Necesitamos 40 países, que 40 países ratifiquen el protocolo para que el protocolo entre en vigor, es decir, para que el protocolo nazca a la vida jurídica internacional. Tenemos firmas de 36 países hasta ahora. Entiendo, nos mencionaba Santiago que Perú ya lo firmó y que está iniciando su proceso de ratificación, Colombia lo firmó y está también considerando haciendo el proceso interno de consulta para determinar la conveniencia de ratificar, que espero que obviamente sea positiva, que tenemos que ratificarlo, y tenemos sobre todo firmas de la Unión Europea. Y generalmente cuando la Unión Europea, que ustedes saben que tiene 27 Estados miembros, es decir, son 27 países los que componen la Unión Europea, si la Unión Europea, como lo señaló con la firma del tratado, decide ratificarlo, pues es muy posible, es decir, muy posible que este instrumento entre en vigor rápidamente. 27 de la Unión Europea, no nos quedan faltando sino 40 menos 27, 13 países. Por eso la invitación es a que lo ratifiquemos. ¿Y por qué? Y con esto termino. Porque un país como los nuestros, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, somos potencialmente importadores de transgénicos. Estamos, bueno, en el caso de ustedes están protegidos por un buen tiempo, pero en los que no lo están, en los que hemos abrazado la tecnología y la hemos introducido masivamente, ¿qué pasa si ocurre un daño? Ese daño no va a ocurrir mañana, no va a ocurrir en 2 años, seguramente va a ser evidente en 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un daño a la biodiversidad, que es algo muy difícil es decir, de percibir, que va a tomar tiempo, que no va a ser evidente mañana, va a ser algo que va a tomar, repito, su tiempo. Entonces, cuando ese daño se produzca, un país como el nuestro pues va a decir, bueno, quiero que se tomen estas medidas, es decir, quiero una respuesta a quién me va a responder por este daño. Y si lo tuviéramos que hacer solos, de manera bilateral, con el país que trajo el transgénico al país, les garantizo que no tenemos la capacidad, legal, no tenemos la capacidad gubernamental, porque somos países relativamente pequeños, que tenemos otras prioridades y que seguramente se nos dificultaría enormemente un proceso bilateral para reclamar un daño de otro país. Si somos parte, en cambio, de este tratado, si por el contrario, repito, hemos ratificado este protocolo suplementario, el protocolo suplementario nos va a dar reglas claras, nos va a decir exactamente cómo debemos reclamar esa responsabilidad, ante quién, cómo debemos proceder en esos casos, y por eso la gran utilidad de este instrumento para países como los nuestros, es decir, para países en desarrollo, países que estamos definitivamente en una situación de debilidad frente a grandes exportadores de transgénicos. Entonces, de ahí la importancia de que lo ratifiquemos y la importancia de este instrumento. Sería, si este instrumento entra en vigor, uno de los primeros instrumentos sobre responsabilidad e indemnización que efectivamente nacerían a la vida jurídica, porque en derecho internacional ambiental se han redactado otros
sobre desechos peligrosos, por ejemplo, sobre varios temas, y desafortunadamente todos se han quedado en letra muerta, es decir, ninguno ha ha alcanzado el número necesario de ratificaciones. Esperemos que no sea el caso de esperemos que dentro de unos 2 años, que es un plazo normal para este tipo de procesos, este instrumento nazca a la vida jurídica internacional. Finalmente, y esta vez sí es finalmente de verdad, quiero mencionar un proceso paralelo que se dio con la negociación del protocolo suplementario de Nagoya Kuala Lumpur, y que se originó en la industria. La industria inicialmente pues veía con mucho recelo estas negociaciones y decía, pero ¿por qué tienen que sobreregular el tema de los transgénicos? Se les fue la mano, ¿por qué se ensañaron con esta tecnología? ¿Por qué no se han ensañado con otras tecnologías como mencionaban el teléfono celular? ¿Por qué cuando nació el teléfono celular no hicieron todos estos tratados internacionales para qué pasa si ocurre un daño, qué pasa si le crece a uno un tumor en el cerebro por cuenta del teléfono celular? Es decir, ¿por qué se concentraron? ¿Por qué la comunidad internacional se concentró tanto en regular el tema de los transgénicos? Ese era uno de los reclamos que ellos hacían y repito, veían con mucho recelo estas negociaciones, siempre se sentaban allá atrás muy mal encarados y muy pues desconfiados de lo que estaba pasando. Esa actitud fue evolucionando y cuando llegamos a una reunión que hicimos en Cartagena en el 2006, la industria pues ya un poco reconociendo que el proceso iba por buen camino, que muy posiblemente iba a culminar con la adopción de un tratado, decide hacer un anuncio y decir, bueno, nosotros estamos tan seguros, y estos son las 6 grandes empresas de biotecnología del mundo que se agrupan bajo lo que se conoce como el CropLife International, el grupo de las industrias el Global Industry Coalition, la coalición mundial de la industria. Estas industrias se agruparon, repito, para hacer seguimiento a estos procesos de negociación y al tema internacional en general, y dicen, mire, estamos tan seguros que esta tecnología es absolutamente inocua, que no va a generar ningún daño, que le estamos, es decir, que la hemos creado con todas las seguridades que puede haber y con la mejor tecnología posible, que nosotros hemos decidido hacer un contrato entre nosotros, un contrato de derecho privado entre todas estas compañías, repito, 6 compañías de biotecnología del mundo, contrato en el que nos comprometemos a responder en caso de que uno de nuestros productos ocasione un daño a la biodiversidad. Ellos excluyen el concepto de salud humana, ahí no lo incluyen en este contrato. Ese contrato se conoce como el Compact, ese fue el nombre que se le dieron, el Compact. Un contrato, repito, de derecho privado que firman estas compañías y en las que se comprometen a responder por un daño a la biodiversidad ocasionado por uno de sus productos. Incluso dicen, si el producto pertenece a X y el país decide reclamarle a Y, puede hacerlo en contra de Y siendo una otra compañía, y Y luego repite contra X. Entonces es realmente un instrumento, pues no vamos aquí a discutir las bondades, si es bueno o malo, pero sí quiero señalar que finalmente la industria hace esta herramienta o crea este compact de manera paralela, no perjudica ni debilita de ninguna manera el tratado, simplemente es una opción adicional que los países tendrían en caso de que llegara a ocurrir un daño a la biodiversidad. Entonces fue un resultado colateral de este proceso, un resultado positivo. Repito, un Estado podrá decidir en su momento si quiere reclamar por el compact o si quiere reclamar por el protocolo de Nagoya, el suplementario de Nagoya Kuala Lumpur. Es totalmente libre de escoger una u otra herramienta siempre y cuando haya ratificado el protocolo de Nagoya Kuala Lumpur, pero lo quería mencionar porque realmente creo que fue un resultado a la larga positivo contar con esta iniciativa de la industria que también responde o busca responder de alguna manera la pregunta: ¿qué pasa si ocurre un daño a la biodiversidad ocasionado por un transgénico? Entonces ahora sí, cumpliendo mi promesa, era la última observación. Muchas gracias. Muy bien, muy amable doctora por su ponencia. Brillantes ponencias, y no podría ser para menos tener como panelistas a la doctora Josefina del Prado, a quien invitamos a subir, por favor. Ella es
negociadora por el Perú en el Tratado de Kuala Lumpur, a la doctora Antonieta Gutiérrez, por favor. Ella es profesora principal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, y al doctor Manuel Ruiz, abogado director del programa de diversidad biológica de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. No era lo último, tengo que coger la palabra una vez más, por favor, les ruego que me excusen, pero me quedaban 6 minutos, yo llevaba aquí un cronómetro. No, sí quiero señalar otra cosa antes de terminar, y fue la labor del Perú en esta negociación. Fue una labor absolutamente clave, les digo por qué, y aquí están varios de los que participaron, Josefina por parte del gobierno, pero también Antonieta, Dino por parte de la sociedad civil. Hubo un momento de tensión en el 2007, si no estoy mal, en que el Perú llegó con una delegación que tenía una posición muy difícil para la negociación, básicamente objetó varios de los acuerdos que teníamos y eso puso en peligro todo el proceso. Y se nos dificultaba entender como copresidentes por qué el Perú tenía una posición tan favorable a los transgénicos y tan contraria a un instrumento que respondía, pues que procuraba buscar la respuesta al daño. Entonces, pues nos acercamos al delegado del Perú, tratamos de entender, no obtuvimos respuesta, fue muy difícil y repito, en ese momento esa intervención de Perú a la que luego se sumó Paraguay, pues nos resultaba muy desconcertante. Viajamos a Lima, tuvimos la oportunidad de hablar con el entonces ministro de Ambiente, quien se mostró muy sorprendido con esa situación y dijo, pero, es decir, esto no es acorde con todo lo que el Perú ha venido haciendo, y a partir de ese momento la participación del Perú, la posición del Perú cambió radicalmente y empezó a ser una posición muy positiva, es decir, muy positiva no solamente con el proceso, sino muy coherente con lo que vemos hoy ahora, que es esta ley de moratoria recientemente aprobada. Entonces quería destacar, y ya les juro me siento y me callo, pero sí quería destacar que la participación del Perú fue absolutamente definitiva, clave, positiva y vital para la adopción de este instrumento.